La niebla matutina se aferraba a las calles de Frankfurt, Alemania, en un día de primavera por lo demás tranquilo de 1950. La ciudad, aún buscando su ritmo tras la guerra, zumbaba con el murmullo silencioso de sus esfuerzos de reconstrucción. La gente se movía con determinación, pero había una corriente subyacente de rutina, una normalidad predecible en el ir y venir de la vida urbana. Eso fue así, hasta que apareció un hombre, como si hubiera surgido del aire mismo, en medio de una concurrida intersección. Su vestimenta llamó de inmediato la atención de los transeúntes, mucho más apropiada para el siglo XIX que para la era moderna de posguerra. El hombre, confundido y visiblemente angustiado, miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos, como si fuera un extraño en tierra ajena. Sus zapatos, lustrados pero gastados en las suelas, resonaban sobre los adoquines mientras caminaba tambaleante hacia un grupo de espectadores sorprendidos. Murmurando en un idioma que parecía vagamente germánico pero desconocido, se presentó como Joseph Vorin. Las autoridades intervinieron pronto, escoltando a Vorin hasta una comisaría cercana. Sus pertenencias, una extraña colección de documentos y monedas, solo profundizaban el misterio. Tan repentinamente como había llegado, el misterioso hombre desapareció, esfumándose sin dejar rastro de la habitación donde había sido retenido para observación. Quienes se cruzaron con Joseph Vorin no lograban ponerse de acuerdo sobre lo que habían presenciado. Era un viajero perdido de un mundo desconocido, una víctima de un extraño salto temporal o algo completamente distinto. Las respuestas, al igual que el propio hombre, parecían disolverse en la niebla de la historia, dejando solo preguntas a su paso. La mañana en Frankfurt era inusualmente tranquila. Una ligera neblina cubría las calles adoquinadas, suavizando el bullicio de la actividad cotidiana en la animada ciudad alemana. Entre el golpeteo de los cascos y el murmullo ocasional de las conversaciones, apareció una figura en la plaza, un hombre que no parecía encajar. Su atuendo, sorprendentemente fuera de lugar para la época, llamó la atención de los transeúntes. Un abrigo cuidadosamente confeccionado, acompañado de una corbata antigua, delataba a un hombre de otra época. Sin embargo, sus zapatos, aunque lustrados, mostraban las marcas de un largo viaje. Se presentó como Joseph Vorin y habló en un alemán vacilante, aunque su dialecto era peculiar, aparentemente salpicado de palabras y frases desconocidas para los lugareños. Las autoridades pronto se percataron de la situación, ya que la confusión del hombre y su relato sobre una patria desconocida suscitaron preguntas inmediatas. Cuando le preguntaron de dónde venía, Vorin afirmó que era de una tierra llamada Laxaria, situada en el continente de Sacria, mucho más allá de los mares. Los detalles que Vorin proporcionó solo profundizaron el misterio. Afirmó estar en una búsqueda para encontrar a su hermano perdido hace mucho tiempo, un viaje que lo había llevado a Frankfurt tras sobrevivir a un naufragio. Extrañamente, cuando le mostraron mapas del mundo, no pudo identificar Laxaria ni Sacria, ni tampoco comprendía la geografía de la región en la que ahora se encontraba. Sus pertenencias eran igualmente enigmáticas. Documentos escritos en una escritura que desconcertó a los lingüistas locales y monedas con inscripciones desconocidas para cualquier moneda existente. La noticia del extraño visitante se difundió rápidamente. Se convocó a eruditos para interrogar a Vorin, especialmente después de que mencionara practicar el cristianismo bajo una denominación llamada Hispation, de la que nadie había oído hablar. A pesar de los exhaustivos interrogatorios, la historia de Vorin se mantuvo coherente. Parecía genuinamente angustiado, confundido por el entorno desconocido, pero inquebrantable en sus descripciones de su tierra natal. Lo que hizo el caso aún más extraño fue la repentina desaparición del hombre. Mientras estaba retenido para una investigación adicional, los registros indican que Vorin desapareció sin dejar rastro.
Algunos relatos sugieren que simplemente se marchó durante un descuido, mientras que otros describen una salida más sobrenatural. Independientemente de cómo desapareció, nunca se volvió a encontrar rastro alguno de Joseph Borin ni de su supuesta tierra natal. La historia de Joseph Borin, reportada por primera vez en una edición de 1851 de la publicación británica Athenaeum, ha intrigado y desconcertado a los investigadores durante décadas. Mientras que algunos descartan el relato como invención o engaño, otros argumentan que encaja en un patrón más amplio de visitantes misteriosos de tierras desconocidas. Estos relatos a menudo describen a individuos que aparecen de repente, portando lenguas, documentos y artefactos extraños, solo para desaparecer sin explicación alguna. El pompo siglo XIX estuvo plagado de historias como esta que mezclaban exploración, descubrimiento científico y folclore. Sin embargo, el caso de Borin destaca por su nivel de detalle y el registro histórico que lo rodea. Sirve como una introducción fascinante a un misterio aún mayor. ¿Son estas historias simples coincidencias, mitos culturales o pruebas de fenómenos que aún no comprendemos? A medida que se desarrollaba la peculiar historia de Joseph Borin, tanto escépticos como creyentes buscaban explicaciones para lo que pudo haber sucedido aquel día en Frankfurt. A mediados del siglo XIX, el mundo experimentaba un rápido progreso científico y exploración, y sin embargo, los misterios de lo inexplicado parecían crecer junto con el conocimiento humano. La historia de Borin se sitúa en la intersección entre la curiosidad y el escepticismo, un visitante extraño que desafiaba los límites de la geografía, la cultura y el tiempo. Uno de los aspectos más fascinantes del caso de Borin era su habilidad lingüística. Aunque su alemán era comprensible, estaba salpicado de palabras que no correspondían a ningún dialecto conocido. Los lingüistas que estudiaron su habla especularon que podría provenir de una región remota con un idioma altamente aislado, pero esta teoría se vino abajo cuando Borin describió su tierra natal. Los términos Laxaria y Sacria provocaron acalorados debates entre los eruditos. Ninguna obra histórica o de ficción conocida hace referencia a tales lugares, ni los mapas de la época mostraban regiones similares. Su mención del mar de Sacria añadió aún más confusión, ya que este cuerpo de agua no aparecía en ningún registro de navegación. La historia de Borin evocaba otros relatos extraños de visitantes provenientes de tierras desconocidas. Tan solo un siglo antes, en el pequeño pueblo inglés de Woolpit, se informó que 2 niños de piel verde habían surgido de la tierra cerca de una trampa para lobos. Hablaban un idioma desconocido y afirmaban provenir de un lugar llamado St. Martin's Land, donde el sol nunca brillaba. Aunque los niños finalmente se integraron en la vida local, sus orígenes nunca se explicaron del todo. Relatos como estos resuenan a lo largo de los siglos, lo que ha llevado a algunos a sugerir que tales sucesos apuntan a fenómenos como dimensiones paralelas o realidades alternas. Otro paralelo al relato de Borin surgió a mediados del siglo XX con el infame caso del hombre de Taured. En 1954, un viajero llegó al aeropuerto de Haneda en Tokio portando un pasaporte de un país inexistente llamado Taured. El pasaporte, junto con su moneda y otros documentos, parecían auténticos, pero no se podían vincular a ninguna nación conocida. Al igual que Borin, este hombre desapareció en circunstancias misteriosas, dejando a las autoridades desconcertadas. Lo que distingue la historia de Borin es la peculiar intersección entre anomalías religiosas y geográficas. Su afirmación de pertenecer a una secta cristiana llamada Hispatiana despertó sospechas. El cristianismo en la década de 1850 estaba bien documentado, con las principales denominaciones mapeadas en todo el mundo. Sin embargo, no existen registros ni historias orales que hagan referencia a tal grupo. Los teólogos especularon que las creencias de Borin podrían haber surgido en una comunidad remota o
aislada. Pero esta idea perdió fuerza cuando él no pudo reconocer la doctrina cristiana más amplia. Mientras las autoridades intentaban desentrañar el misterio, las pertenencias de Borin añadieron aún más complejidad. Los documentos encontrados en su poder contenían símbolos extraños y una escritura indescifrable. Mientras algunos sostenían que estas marcas eran un cifrado, otros planteaban que podrían representar un idioma completamente ajeno a las familias lingüísticas de la Tierra. Las monedas en su poder llevaban inscripciones que no podían ser atribuidas a ninguna ceca o época específica, reforzando la idea de que provenía de un lugar más allá del conocimiento humano. El caso de Borin sigue siendo enigmático, no solo por sus detalles, sino también por las inquietantes preguntas que plantea. ¿Fue un engaño? ¿Un viajero extraviado? ¿O algo mucho más extraño? ¿Una visión de mundos más allá de nuestra comprensión? Las teorías abundan, pero las respuestas parecen permanecer siempre fuera de nuestro alcance. A medida que la historia de Joseph Borin se propagaba por los círculos intelectuales, los escépticos del siglo XIX comenzaron a diseccionar el relato. Muchos lo descartaron de inmediato como un engaño, señalando la naturaleza sensacionalista de las afirmaciones y la falta de pruebas verificables. Sin embargo, por cada escéptico que atribuía la historia a una invención, había otros que encontraban los detalles demasiado peculiares para ignorarlos. Esta división, entre el escepticismo y la fascinación, ha llegado a definir el legado del relato de Borin. Una teoría prominente entre los escépticos es que Borin podría haber estado sufriendo de un trastorno psicológico o amnesia. Su incapacidad para reconocer la geografía conocida, combinada con su convicción sobre la existencia de Laxaria y Sacria, podría explicarse como el producto de una mente delirante. A mediados del siglo XIX, no existían las herramientas de diagnóstico para identificar trastornos como la amnesia disociativa o la psicosis. Esto deja abierta la posibilidad de que Borin realmente creyera su propia historia, aunque no tuviera base en la realidad. Otros escépticos proponen una explicación más sencilla, que Joseph Borin era un estafador. Durante el siglo XIX, las historias de impostores no eran infrecuentes. Figuras como Gregor MacGregor, quien inventó una nación entera llamada Pollais y engañó a inversionistas, demuestran lo fácilmente que podían arraigarse elaboradas invenciones en una época ávida de relatos de exploración y descubrimiento. Si Borin era un fraude, sus extrañas posesiones y su idioma podrían haber sido diseñados para explotar la curiosidad y la ingenuidad de su audiencia. Sin embargo, esta teoría tiene dificultades para explicar su repentina desaparición, a menos que se suponga que huyó deliberadamente para mantener la ilusión de misterio. A pesar de estas explicaciones escépticas, ciertos elementos del caso de Borin resisten la lógica convencional. Sus pertenencias, los documentos en una escritura irreconocible y las monedas que no guardan relación con ninguna moneda conocida, siguen siendo especialmente desconcertantes. Algunos sugieren que estos objetos fueron simplemente fabricados como utilería, pero los relatos contemporáneos los describen como convincentemente auténticos, lo que implica un nivel de sofisticación que parece poco probable para un simple engaño. Para contrarrestar el escepticismo, los creyentes en lo paranormal suelen señalar casos similares que desafían toda explicación racional. La historia de Rudolf Fentz, por ejemplo, relata el caso de un hombre vestido con ropa del siglo XIX que fue atropellado por un automóvil en la Nueva York de los años 50. Al investigar, las autoridades encontraron monedas y documentos de los años 1800 en sus bolsillos, aparentemente intactos por el paso del tiempo. Aunque esta historia ha sido desacreditada como una obra de ficción, ilustra el atractivo perdurable del tropo del viajero fuera de su tiempo. Otro paralelo fascinante es el incidente de Moberly Jourdain de 1901, en el que dos mujeres inglesas que visitaban el Palacio de Versalles
afirmaron haber experimentado un deslizamiento temporal, presenciando figuras y eventos del siglo XVIII. A diferencia del caso de Borin, este evento tuvo dos testigos presenciales que describieron de manera independiente los mismos detalles, lo que aporta un nivel de credibilidad a su relato. ¿Podría la aparición de Borin en Frankfurt representar un fenómeno similar, aunque a la inversa, un viajero de otro tiempo o lugar que irrumpe en nuestra realidad? La mitad del siglo XIX, con sus rápidos avances en la ciencia y la exploración, fue un terreno fértil para historias de lo extraño e inexplicable. A medida que las personas expandían los límites del mundo conocido, también se encontraban con misterios que parecían desafiar la comprensión. La historia de Joseph Borin, ya sea un engaño o una anomalía auténtica, capturó la imaginación de una época que luchaba por reconciliar su fascinación por lo desconocido con su exigencia de verdad empírica. El atractivo de la historia de Joseph Borin va más allá de su misteriosa aparición y desaparición. Desafía los propios marcos que utilizamos para comprender la realidad. Durante siglos, la cultura humana ha lidiado con la posibilidad de existencias paralelas, dimensiones alternas y alteraciones en el tiempo. En el caso de Borin, la noción de un viajero proveniente de una tierra desconocida toca el núcleo de estas preguntas persistentes. Una de las teorías predominantes entre los entusiastas de lo paranormal es que Joseph Borin pudo haber sido el resultado de un deslizamiento temporal, un cruce involuntario de los límites del tiempo. Las teorías sobre los deslizamientos temporales suelen describir momentos en los que la estructura de la realidad se vuelve más tenue, permitiendo que las personas vislumbren o incluso entren en otros tiempos. En el siglo XIX, estos fenómenos solían describirse en términos espirituales o metafísicos, pero las interpretaciones modernas a menudo los enmarcan en el contexto de la mecánica cuántica. ¿Podría la repentina llegada de Borin a Frankfurt haber sido el resultado de un desgarro en el continuo espacio-tiempo, depositándolo desde un mundo completamente separado del nuestro? Existen precedentes de tales ideas en el folclore y la historia. Además del incidente Moberly-Jourdain, está el curioso caso del mariscal del aire Sir Victor Goddard, quien en 1935 afirmó haber visto un aeródromo completamente operativo durante un vuelo sobre Drem, Escocia. Una base que había estado abandonada durante mucho tiempo. 4 años después, el aeródromo fue restaurado y coincidía exactamente con la descripción de Goddard. Estos relatos, aunque separados por el tiempo y la geografía, comparten elementos en común, personas que presencian o interactúan con lugares y eventos desfasados respecto a su propia época. Otra posibilidad es que la experiencia de Borin se alinee con teorías sobre viajes entre multiversos. Aunque es especulativa, la idea de universos paralelos cuenta con el respaldo de ciertos aspectos de la física teórica, especialmente en el ámbito de la teoría de cuerdas. ¿Pudo Borin haber cruzado inadvertidamente a nuestro mundo desde una realidad vecina, donde Laxaria y Sacria son tan reales como lo son Francia y Alemania para nosotros? El concepto de multiverso es fascinante, ya que ofrece una explicación no solo para Borin, sino también para otras figuras misteriosas, como el hombre de Tauret. Sin embargo, incluso entre los creyentes, persisten las preguntas. ¿Por qué Borin llevaría documentos y monedas que no tenían ningún valor en nuestro mundo? ¿Era consciente de su desplazamiento o creía que aún estaba en su tierra natal, intentando comprender el entorno extraño? La coherencia de su historia sugiere un nivel de lógica interna que resulta difícil descartar de plano. Además, sus pertenencias, descritas en relatos de la época como auténticas y detalladas, elevan la importancia de su narrativa. No se trataba de simples utilerías, sino de artefactos intrincados que parecían estar ligados a su origen. Los críticos de lo paranormal señalan que muchos de estos casos, incluido el de Borin, podrían originarse en una mezcla de malentendidos y folclore. Cabe destacar que el siglo XIX fue una época de enormes cambios.
con la revolución industrial transformando sociedades y desplazando a innumerables personas. Podría ser que Borin fuera un forastero, tal vez de una región rural o aislada, cuyas costumbres y lenguas se interpretaron erróneamente como de otro mundo. Y, sin embargo, tales explicaciones flaquean al intentar abordar los detalles más inquietantes de la historia de Borin. ¿Cómo se explican las anomalías lingüísticas, las pertenencias imposibles de rastrear y la peculiar especificidad de su geografía? Estas preguntas sin respuesta mantienen viva la historia, invitando a la especulación tanto de escépticos como de creyentes. Los argumentos de los escépticos, aunque convincentes en algunos casos, a menudo no logran abordar los misterios fundamentales del relato de Joseph Borin. Si simplemente fuera un fraude o una persona que sufría de una enfermedad mental, ¿cómo explicamos el nivel de detalle en sus afirmaciones? Sus referencias a Laxaria y Sacria, sus monedas y documentos, y su idioma imposible de ubicar, todo sugiere una narrativa que va más allá de una simple invención. Aún más desconcertante es la coherencia de su historia, a pesar de los interrogatorios de las autoridades locales y los eruditos. Una coherencia que sigue siendo uno de los aspectos más debatidos de su caso. Los historiadores han especulado que las monedas podrían haber sido falsificadas, pero ningún falsificador contemporáneo produciría monedas que no se parecieran a ninguna moneda reconocible. El misterio se profundiza al considerar el idioma irreconocible inscrito en los documentos que llevaba consigo. Los lingüistas de la época no encontraron paralelos con ninguna familia lingüística conocida, lo que llevó a teorías de que sus escritos podrían representar un idioma de una línea cultural completamente separada, o quizás de una dimensión alterna. Esto nos lleva a una pregunta más amplia. ¿Podría haber civilizaciones ocultas o regiones desconocidas que, por diversas razones, hayan escapado a la documentación en la historia humana? Aunque hoy en día pueda parecer inverosímil en un mundo hiperconectado, el siglo XIX fue una época en la que gran parte del planeta seguía inexplorado o mal cartografiado. Las historias de ciudades perdidas, como El Dorado o Shangri-La, reflejan la fascinación de la humanidad por lo desconocido, pero también sirven como recordatorio de que vastas áreas del mundo alguna vez estuvieron envueltas en misterio. La historia de Borin encaja dentro de esta fascinación cultural más amplia. Sin embargo, el hecho de que nunca haya surgido evidencia posterior de Laxaria o Sacria desafía la idea de que él provenía de una civilización terrestre oculta. En cambio, las teorías que más resuenan entre los creyentes involucran la posibilidad de orígenes no terrestres. ¿Podría la aparición repentina de Borin en Frankfurt significar un cruce de dimensiones? ¿Fue acaso un viajero accidental de una tierra paralela donde la geografía, el idioma y la historia han divergido de los nuestros? Las comparaciones con otros casos refuerzan aún más esta idea. En 1975, un incidente en una zona rural de España involucró a un hombre llamado Pedro Olivares, quien relató conducir por una carretera conocida, solo para encontrarse en una ciudad con edificios imponentes y arquitectura futurista. Afirmó haber interactuado con residentes que hablaban un idioma completamente desconocido para él, antes de regresar a su propio tiempo, sin recordar cómo cruzó la barrera entre mundos. Aunque los escépticos suelen descartar estos relatos como alucinaciones o invenciones, todos ellos comparten temas comunes de desorientación, geografías alternativas y culturas irreconocibles. El caso de Borin también invita a reflexionar sobre el impacto psicológico del desplazamiento. Si realmente creía que provenía de una tierra que no existía en nuestro mundo, ¿cómo habría sido su experiencia de la realidad? Los filósofos que estudiaron su caso se preguntaron si su historia reflejaba un fenómeno existencial más amplio, una alteración en el propio tejido de la identidad y el lugar. ¿Fue él el único viajero de su mundo, o existen otros que han cruzado de manera similar estos límites invisibles?
A medida que se escribe el capítulo final de la historia de Joseph Borin, queda claro que este caso sigue siendo tan enigmático hoy como lo fue en 1851. A pesar de la ausencia de pruebas concretas que verifiquen sus afirmaciones, su relato ha perdurado en los anales de los fenómenos inexplicables, no como una simple curiosidad, sino como un profundo desafío a nuestra comprensión de la realidad. La mitad del siglo XIX estuvo plagada de engaños y falsificaciones, desde misteriosos dirigibles hasta relatos exagerados de exploradores. Sin artefactos tangibles de la visita de Borin, hay poco que ancle su historia en el ámbito de los hechos verificados. Es posible que la historia de Borin haya sido un malentendido, tal vez involucrando a un individuo de una comunidad aislada, cuyas costumbres y lengua resultaban extrañas para los europeos urbanos. Sin embargo, el misterio perdurable no se trata solo de sus orígenes. Se trata de su desaparición. Su acto de desvanecerse, ya fuera algo mundano o extraordinario, selló su historia en el ámbito de la leyenda. Si realmente cruzó a nuestro mundo desde otro lugar, ¿podría su partida significar un regreso a esa tierra desconocida? ¿O su desaparición refleja un esfuerzo deliberado por ocultar la verdad, ya sea por parte del propio Borin o de fuerzas que escapan a nuestra comprensión? En última instancia, el relato es un espejo que refleja nuestras esperanzas y temores más profundos sobre lo desconocido. Es un recordatorio de que, incluso en una era de avances científicos, existen misterios que desafían toda explicación. Ya fuera un viajero en el tiempo, un farsante o una víctima de las circunstancias, la historia de Joseph Borin sigue cautivando porque habla de la condición humana, del deseo incesante de explorar, de cuestionar y de buscar sentido en lo inexplicable. Al cerrar el libro sobre el relato de Borin, nos quedamos con más preguntas que respuestas. Quizás ese sea el verdadero poder de su historia. Nos invita a imaginar posibilidades más allá de los límites de nuestro conocimiento, instándonos a mantenernos curiosos y abiertos a los misterios que nos rodean. Al final, Joseph Borin es menos una figura del pasado y más un presagio de lo desconocido, un recordatorio de que, por mucho que creamos entender, siempre hay más por descubrir.